Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la 10ª parte de la nomenclatura inorgánica que tiene que ver con las sales cuaternarias. En pantalla aparece el tiempo para ir a nombrar a las sales cuaternarias y debajo donde está el resumen del video. Igualmente en la descripción pueden ver a detalle los distintos temas que abordaremos. Como introducción, recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está hecha de pequeños bloques de construcción que son los átomos. Estos átomos están hechos a su vez de partículas con carga como los electrones que tienen carga negativa y los protones que tienen carga positiva, e igualmente hay partículas sin carga que son los neutrones. En un átomo de helio que estaría en este espacio de color naranja, veríamos que los átomos en su centro tienen un núcleo donde hay 2 protones para el helio y 2 neutrones, además de 2 electrones. Estos electrones sienten atracción por el núcleo positivo debido a los protones y tienen características peculiares los electrones. No se puede conocer su posición y su velocidad al mismo tiempo y además se comportan como partícula y onda. Es por ello que nosotros hablamos simplemente de regiones de probabilidad donde se encuentran nuestros electrones. Entonces un átomo, si queremos imaginarlo, va a ser una nube de electrones, esta región de probabilidad donde los encontraríamos con un núcleo que tiene protones y neutrones. Los átomos son importantes también porque son la base de los elementos. Un elemento va a ser cuando tengamos átomos con el mismo número de protones. El número de protones se puede verificar en la tabla periódica si nosotros vemos el número atómico, ya que el número atómico es el número de protones de un elemento en particular. Por ejemplo, para el oro, si nosotros tuviéramos varios átomos y estos tuvieran 79 protones, entonces todos estos átomos serían de oro. Los elementos los representamos con símbolos, ya sea con una letra mayúscula o la combinación de una letra mayúscula y minúscula. En el caso del oro es una A mayúscula y una U minúscula. El acomodo de estos electrones es muy importante para entender los distintos enlaces que se forman entre los átomos. El acomodo de los electrones se conoce como configuración electrónica. Si yo hago estas representaciones del acomodo de los electrones, podría hacerlo en capas para ver los electrones de cada capa. En la capa naranja vería los electrones más internos, los electrones de capa interna, que serían 2 para un átomo de neón, mientras que estos 8 electrones en la parte azul serían de capa externa o también llamada de valencia. Entonces si hay electrones en esta capa de valencia, son electrones de valencia. Si yo quisiera simplificar lo de la derecha, puedo usar una estructura de Lewis, donde con el símbolo del elemento, por ejemplo del neón, represento estos 10 protones y 2 electrones que están en la capa interna y los electrones de la capa más externa. La de valencia son estas 8 esferas que están alrededor del neón, que también pueden ser 8 puntos, ya que las estructuras de Lewis representan el arreglo de los electrones de valencia, ya sea de un átomo o de una molécula. Al irse combinando los átomos dan paso al enlace químico, que es esta fuerza de atracción duradera entre átomos, iones o moléculas que da paso a los compuestos químicos. Los compuestos químicos son aquellos cuando se combinan 2 o más átomos de diferentes elementos. Entonces, en el caso de un enlace químico que sería el iónico, tendría que el sodio le cede un electrón al cloro y esto haría que el sodio quedara con una carga positiva y el cloro con una carga negativa. Al perder un electrón, el sodio queda positivo; al ganar un electrón, el cloro queda negativo. Entonces, el enlace iónico es cuando un átomo transfiere un electrón a otro átomo, o pueden ser varios electrones. Cuando se comparten electrones, los simbolizamos un par de electrones con una línea. Esta línea entre los átomos de hidrógeno señala que hay un par de electrones compartiéndose. Si se comparte el par de electrones de forma equitativa, hablamos de un enlace covalente no polar, y si se hace de forma desigual, hablamos de un enlace covalente polar. La idea detrás entonces del enlace covalente es compartir un par o varios pares de electrones entre átomos. Las sales cuaternarias, y en las que nos enfocaremos, son las sales ácidas, y estas están hechas de metal, hidrógeno, no metal y oxígeno para tener una sal cuaternaria. Si nosotros vemos esto, el hidrógeno está a la izquierda en la parte superior de la tabla periódica, el oxígeno está en el extremo derecho, los no metales están sombreados en rojo y en azul tenemos a los distintos
metal. Ejemplos de sales cuaternarias podría ser el sulfito ácido de sodio y el sulfato ácido de sodio. Para el sulfito ácido de sodio también encontraríamos que podemos nombrarlo como hidrógeno trioxosulfato 4 de sodio o hidrógeno sulfito de sodio. En el caso del sulfato ácido de sodio tendríamos al hidrógeno tetraoxosulfato 6 de sodio o hidrógeno sulfato de sodio. El enlace que nosotros estaríamos observando entre el anión poliatómico, recordemos que un anión poliatómico tiene carga negativa y está hecho de varios átomos, y el catión o cationes de el metal que estemos utilizando. Entonces, si nosotros hablamos de esta interacción entre cargas del anión poliatómico y el catión del metal, habría un enlace iónico. Sin embargo, hay que recordar que dentro del anión poliatómico hay enlaces covalentes. Entonces, cuando el sodio está contrarrestando la carga de el ion hidrógeno carbonato, estaríamos formando un enlace iónico y lo observaríamos en una sal ácida, en una sal cuaternaria. Por ejemplo, si nosotros vemos el sulfito ácido de sodio en la parte superior, habría enlaces covalentes entre el azufre y el oxígeno o el oxígeno y el hidrógeno, pero entre todo el anión y el sodio estaría un enlace iónico. En el caso de abajo, para el sulfato ácido de sodio, entre el azufre y los oxígenos hay enlaces covalentes, el oxígeno con el hidrógeno tiene enlace covalente, pero la carga que tiene todo el anión hidrógeno sulfato con el sodio sería un enlace iónico. ¿Cómo se forman las sales ácidas? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el ion rubidio neutraliza la carga del ion hidrógeno carbonato, este HCO3-, recordando que ahora hay hidrógeno para el caso de las sales cuaternarias y forman un enlace iónico, ya que en los enlaces iónicos nosotros encontramos la presencia de cargas, como en el caso del rubidio que tiene carga positiva y en el caso del ion hidrógeno carbonato que tiene carga negativa. En el caso de que nosotros tuviéramos al ion dihidrógeno fosfato, que es el que está a la derecha, dihidrógeno porque tiene dos hidrógenos, como pueden observar en su estructura, se está neutralizando con la carga de un ion potasio formando enlace iónico. Y en el caso de el calcio, que estaría neutralizando la carga 2- del ion hidrógeno fosfato, ya que el ion hidrógeno fosfato tiene una carga de 2-, veríamos que se forma un enlace iónico entre ellos. Si nosotros quisiéramos conocer la cantidad de anión poliatómico y del catión, podemos verlo utilizando estos números de oxidación que vimos anteriormente. El rubidio tiene un número de oxidación +1 y el ion hidrógeno carbonato tiene un número de oxidación -1. Al intercambiarlo, vemos que debe haber un rubidio por cada ion hidrógeno carbonato, y es lo que vemos al final en su fórmula. Recordemos que las fórmulas químicas nos ayudan a saber qué elementos están en nuestro compuesto y cuántos átomos hay de cada elemento. En el caso del potasio, que se combinó con el ion de hidrógeno fosfato, observaríamos que tiene que haber un potasio por cada ion de hidrógeno fosfato, y es lo que observamos al final en la fórmula. Y finalmente, para el caso en que el calcio se combina con el ion hidrógeno fosfato, tendríamos que ahí serían 2 átomos de calcio por 2 iones hidrógeno fosfato, lo cual nos habla de que habría un calcio por cada ion hidrógeno fosfato. Los aniones poliatómicos se manejan con una sola unidad, como había mencionado, y para sales ácidas vamos a ver que existe la presencia en estos iones de hidrógeno. Abordando la nomenclatura tradicional, donde se usan prefijos y sufijos para indicar el estado de oxidación de alguno de los elementos y también para indicar cuántos números de oxidación tiene un elemento en particular, nosotros veríamos que para las sales cuaternarias, para las sales ácidas, necesitamos el nombre del no metal más algún sufijo más el prefijo di en caso de que haya dos hidrógenos, después la palabra ácido, después la palabra de, más el nombre del metal, más el número de oxidación del metal en caso de que tenga más de un número de oxidación. Por ejemplo, si proviene de un ácido con la terminación oso, por ejemplo del ácido sulfuroso, nosotros tendríamos que su anión sería sulfito. Entonces, para el sulfito ácido de sodio, estaríamos viendo que esta sal proviene del ácido sulfuroso, por eso es de que el anión tiene la terminación ito, y así tendríamos al sulfito ácido de sodio. En el caso del fosfito ácido de sodio, el fosfito, el anión fosfito, viene del ácido fosforoso, por eso la terminación ito. Y en el caso del fosfito diácido de sodio, estamos hablando de un diácido, entonces hay dos hidrógenos, como pueden corroborar en la parte izquierda en la fórmula, ya que hay un H2.
Nuevamente termina en ito porque proviene del ácido fosforoso. Si termina en oso el ácido, su anión necesita la terminación ito. En el caso de que el ácido termine con en caso de que el ácido tenga la terminación ico, el sufijo para su anión será ato. Entonces tenemos al sulfato ácido de sodio. Sulfato, el anión sulfato viene del ácido sulfúrico. Sulfúrico termina en ico, entonces el anión debe terminar en ato, como en el caso del sulfato. Entonces si nosotros tenemos fosfato, este provino del ácido fosfórico. En el caso del Na2HPO4 estaríamos hablando entonces del fosfato ácido de sodio, ya que la parte del anión sería el PO4 2-. Entonces nosotros nos fijamos en el no metal y los oxígenos para ver qué anión en específico estamos observando. Entonces si nosotros nos encontramos con el fosfito diácido, vemos un PO3. Entonces el PO3 hace referencia a un fosfito que provino de un ácido fosforoso, entonces es fosfito diácido de sodio. Diácido porque hay dos hidrógenos. En el caso de el bicarbonato de sodio, que tiene la fórmula NaHCO3, este proviene del ácido carbónico, por eso es que la terminación tiene que ser ato. Hablamos entonces del carbonato ácido de sodio. Para la nomenclatura sistemática y para la nomenclatura stock, recordemos que en la sistemática se usan varios prefijos para indicarnos la cantidad de átomos de cada elemento, mientras que en el stock aparecen los números romanos distintivamente para la nomenclatura stock, aunque no es exclusivo de esta nomenclatura, pero es algo muy común que veremos en la nomenclatura stock. Entonces, si nosotros vamos a las reglas para nombrar a las sales cuaternarias, estas sales ácidas, nosotros tendríamos que tener la palabra hidrógeno, y en caso de que haya dos hidrógenos, tener el prefijo di, más vamos a tener un prefijo más la palabra oxo, más el nombre del no metal, más ato, y tendríamos entre paréntesis el número de oxidación del no metal, después la palabra de más el nombre del metal con el número de oxidación de este metal. En el caso del stock tendríamos la palabra hidrógeno y vamos a añadir el nombre del anión en nomenclatura tradicional, por eso es que vimos primero la nomenclatura tradicional, más el número de oxidación del no metal, más la palabra de, luego el nombre del metal, más el número de oxidación del metal en caso de que tenga más de un número de oxidación. Entonces para la nomenclatura sistemática, para NaHSO4 tendríamos hidrógeno porque tenemos un hidrógeno en la fórmula, tetraoxo hablamos de 4 oxígenos como pueden observar, sulfato dando a entender que el azufre está unido al oxígeno, 6, este número 6 nos indica el número de oxidación del azufre que sería 6, de sodio porque está el sodio presente. Entonces debajo, donde tenemos al hidrógeno trioxocarbonato 4 de sodio, indicamos que hay hidrógeno, 3 oxígenos, que el carbono está unido a los oxígenos y que está presente el sodio. En caso de que haya más de un solo anión, entonces tenemos que agregar el prefijo o los prefijos bis, tris o tetraquis más las reglas que ya había mencionado antes para la nomenclatura sistemática. Entonces, si vemos que hay dos aniones HSO4 menos, porque tendrían carga de menos este anión, ponemos la palabra bis para indicar que hay dos y después describimos al anión como hidrógeno tetraoxosulfato, indicando que hay hidrógeno, 4 oxígenos y que el azufre está enlazado a estos oxígenos y el número de oxidación del azufre es de 6. De hierro 2, indicando que el hierro está actuando con un número de oxidación 2. En el caso de abajo tenemos tris, hidrógeno tetraoxosulfato 6, indicando que el azufre está utilizando un número de oxidación 6. Al decir sulfato, azufre unido a oxígenos, tetraoxo, 4 oxígenos, hidrógeno porque está presente y el tris, que hay 3 aniones HSO4. De hierro 3 porque el hierro está ocupando el número de oxidación 3. Si hacemos estos ejemplos, pero para el stock, tendríamos que son un tanto más cortos. Por ejemplo, para el NaHSO4 tenemos al hidrógeno sulfato 6 de sodio, hidrógeno porque está presente el hidrógeno, sulfato porque es la manera en que nombramos al SO4, 6 porque es el número de oxidación del azufre y de sodio porque está el sodio presente. Entonces en el hidrógeno carbonato de sodio tenemos hidrógeno al anión carbonato y sodio. En el hidrógeno sulfato 6 de hierro tenemos hidrógeno al anión sulfato, tenemos que el azufre trabaja con un número de oxidación 6 y el hierro está ocupando un número de oxidación 2. Y para el de abajo, hidrógeno sulfato 6 de hierro 3, estamos indicando que hay hidrógeno, el anión sulfato está presente con un número de oxidación 6 para el azufre, de hierro 3, porque el hierro está en un estado de oxidación 3.
¿Qué características tienen las sales cuaternarias, estas sales ácidas? Observaríamos que tienen puntos de fusión bajos, como podemos observar para el carbonato ácido de sodio, el fosfato diácido de sodio y el fosfato ácido de sodio. En un rango de 50 a 250 grados centígrados, observamos que se derriten las sales pero se terminan descomponiendo. El carbonato ácido de sodio, que es comúnmente nombrado bicarbonato de sodio, termina descomponiéndose en el carbonato correspondiente y los fosfatos de sodio de la derecha en sus correspondientes formas solo de fosfato ya sin el hidrógeno. Se pueden formar estas sales ácidas cuando se combina un ácido y una base, un oxoácido e hidróxido específicamente, donde si nosotros combinamos al ácido sulfúrico con hidróxido de sodio podemos obtener al sulfato ácido de sodio, y si nosotros combinamos ácido fosfórico nosotros podemos tener al fosfato diácido de sodio, y también con el ácido fosfórico podríamos obtener al fosfato ácido de sodio. ¿Cuál es la clave para la formación de estas sales ácidas? Que los cationes de nuestros metales, por ejemplo como vimos para el sodio, van a reemplazar parcialmente a los hidrógenos de los ácidos para que así se mantenga algún hidrógeno dentro de nuestro compuesto y estemos hablando de una sal ácida. Esta parte del ácido nos revela que puede donar un ion hidrógeno estas sales ácidas, ya que un ácido eso es lo que hace, donar iones hidrógeno. Cuando reaccionan ácidos y bases, hablamos de reacciones de neutralización como las que vimos para formar a las sales ácidas. Estas sales ácidas son sólidas, solubles en agua en general y de color blanco. Por ejemplo, los cristales de color blanco que estamos observando en pantalla son para el fosfato ácido de sodio, donde podemos ver estos dos sodios y la parte del anión hidrógeno fosfato. ¿Qué aplicaciones tienen? Las aplicaciones de las sales ácidas pueden ser como agente espesante y, por ejemplo, en el caso del bicarbonato de sodio, que es un nombre común, pero conocemos como carbonato ácido de sodio, es para hornear pan o ciertos postres. Entonces, una sal cuaternaria, al hablar de una sal ácida, es esta combinación de metal, hidrógeno, no metal, con oxígeno, y esto nos da nuestra sal cuaternaria. ¿Qué tipo de enlace encontramos en las sales cuaternarias? Veríamos que el enlace iónico sería entre el anión poliatómico y el catión o los cationes del metal que tengamos, aunque dentro del anión poliatómico, esta carga negativa que está formada de varios átomos, hay también enlaces covalentes. Entonces encontraremos tanto enlaces covalentes como enlaces iónicos. Tres nomenclaturas son las que hemos estudiado, la sistemática, el stock y la tradicional, donde en la sistemática hemos visto que se usan varios prefijos para indicar la cantidad de átomos de cada elemento. En la nomenclatura stock aparecen generalmente los números romanos, el número de oxidación de algún elemento de nuestro compuesto, y la nomenclatura tradicional usa distintos prefijos y sufijos, es decir, pone palabras antes de una palabra base y además le agrega terminaciones al hablar de sufijos para indicar el número de estados de oxidación y los estados de oxidación que se estén utilizando de algún elemento en particular. Entonces, para la nomenclatura sistemática necesitamos poner la palabra hidrógeno. En el caso de que haya dos hidrógenos agregamos el prefijo di, después prefijo más oxo más nombre del no metal con la terminación ato más el número de oxidación del no metal, después la palabra de y el nombre del metal. Y vimos además otra regla que explicaré a continuación. En el primer caso, donde tenemos por ejemplo al NaHCO3, hablamos de hidrógeno trioxocarbonato 4 de sodio. Hidrógeno porque el hidrógeno está presente, trioxo indica que hay 3 oxígenos, carbonato que el carbono está unido a los hidrógenos, 4 porque es el número de oxidación del carbono que es el no metal, de sodio porque está el metal sodio. En el caso del KHSO3 hablaríamos del hidrógeno trioxosulfato 4 de potasio, porque el azufre tiene un número de oxidación 4, por eso el 4 romano, trioxo porque hay 3 oxígenos, hidrógeno, el hidrógeno está presente, potasio es el metal dentro de nuestro compuesto. El hidrógeno tetraoxofosfato 5 de calcio indica que el fosfato tiene número de oxidación 5, hay 4 oxígenos, la existencia de hidrógeno y de calcio. Mientras que para NaH2PO4 hablamos de dihidrógeno porque ahora hay 2 hidrógenos, entonces tenemos di, tetraoxo 4 oxígenos, fosfato, fósforo unido a oxígenos, 5 es el número de oxidación del fosfato, de sodio porque es el metal que está presente. Cuando nosotros tenemos más de un anión, entonces necesitamos usar
ciertos prefijos como bis, tris, tetraquis, etc. para indicar que hay 2, 3, 4 o más aniones en particular. Entonces si yo tengo bis, estoy indicando que hay 2 aniones y estos 2 aniones serían hidrógeno tetraoxosulfato 6. Entonces hay hidrógeno, 4 oxígenos, sulfato o azufre unido a oxígenos, en este caso a 4 oxígenos, 6 porque es el número de oxidación del azufre. De hierro 2 porque estamos utilizando hierro con su número de oxidación 2. Aquí agregamos además entre paréntesis el número de oxidación del metal en el caso de que el metal tenga más de un número de oxidación. Entonces en el caso por ejemplo para el cromo que usa un número de oxidación 3 y hay 3 aniones que tienen HSO3, hablaríamos del tris hidrógeno trioxosulfato 4 de cromo, ya que nuestro anión ahora es HSO3, indicando que hay 3 oxígenos, azufre e hidrógeno, y el cromo está usando un número de oxidación 3 con 3 aniones HSO3. En la nomenclatura tradicional necesitamos el nombre del no metal más algún sufijo más el prefijo di en caso de que haya 2 hidrógenos, pero aquí agregamos la palabra ácido más el nombre más la palabra D, más el nombre del metal, y en caso de que haya más de un número de oxidación, tenemos que poner entre paréntesis el número de oxidación del metal. Entonces, en el caso de este sufijo, lo voy a saber porque si el anión proviene de un ácido que tenía la terminación oso, entonces el anión termina en ito, y si el ácido del que proviene tenía la terminación ico, entonces su anión necesita la terminación ato. Entonces para el NaHCO3 hablo del carbonato porque el anión presente es el carbonato, CO3 2- sería este carbonato. Ácido indica la presencia de ese hidrógeno que está en la fórmula, de sodio porque está el metal. Al hablar del sulfito ácido de potasio, al decir solo la palabra ácido indica que está presente el hidrógeno. Sulfito porque el SO3 2- sería el que estaría presente, y de potasio porque el potasio es el metal. En el caso del fosfato ácido de calcio, nuevamente ácido indica la presencia del hidrógeno, fosfato porque tenemos PO4 2- en la fórmula de calcio, y nosotros tendríamos al fosfato diácido de sodio. Al decir ahora diácido implica que hay 2 hidrógenos como los tiene la fórmula. En el caso del sulfato ácido de hierro 2 hablamos de que está presente el anión sulfato SO4 2- ácido porque hay hidrógeno, y hablamos de hierro 2 porque el número de oxidación del hierro es 2. Y en el caso del cromo, cuando usa su número de oxidación 3, estaríamos hablando del sulfato ácido de cromo. Para este compuesto en particular está el anión sulfato, hay la presencia de hidrógeno, por eso ácido, y está el cromo con su número de oxidación 3. En la nomenclatura stock, nuevamente utilizamos la palabra hidrógeno, más el nombre del anión en nomenclatura tradicional, más el número de oxidación del no metal, más la palabra D, más el nombre del metal, más el número de oxidación del metal en caso de que haya más de un número de oxidación para un metal. Entonces, para el NaHCO3, que su nombre común es bicarbonato de sodio, tendríamos al hidrógeno carbonato 4 de sodio. Hidrógeno porque está presente, carbonato implica que el carbono está unido a los oxígenos, 4 porque el número de oxidación del carbono es 4, de sodio porque está presente el sodio. Entonces para KHCO3 su nombre es hidrógeno sulfito 4 de potasio. Está el anión sulfito, hay presencia de hidrógeno y nuestro metal es el potasio. El azufre trabaja con número de oxidación 4. En el caso del hidrógeno fosfato 5 de calcio, el fosfato está actuando con un número de oxidación 5, hay la presencia de calcio, está el hidrógeno presente, y el fosfato indica que el fósforo está unido a los oxígenos. Para el NaH2PO4 hablamos de dihidrógeno fosfato 5 de sodio, es decir, hay 2 hidrógenos, el fósforo está unido a los oxígenos, por eso fosfato 5 es el número de oxidación del fósforo, sodio porque nosotros tenemos al metal sodio. En el caso del Fe entre paréntesis HSO4 2 hablamos del hidrógeno sulfato 6 de hierro 2. Hierro 2 porque el hierro está utilizando su número de oxidación 2, sulfato, azufre unido a los oxígenos, hidrógeno porque está presente, y hablamos de que el azufre tiene un número de oxidación 6. Finalmente, si yo tengo la fórmula CrHSO3 que está entre paréntesis y debajo hay un subíndice 3, hablo del hidrógeno sulfito 4 de cromo, ya que el sulfito es el anión presente, es el SO3 2-, la presencia del hidrógeno, por eso es que ponemos el nombre 4 porque es el número de oxidación del azufre, y de cromo 3 porque el cromo usa su número de oxidación 3. Esto sería todo para nombrar a las sales cuaternarias, específicamente a las sales ácidas.
Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.